buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Muchas gracias a los nuevos miembros y suscriptoras. Gracias por compartir. Hoy tenemos la apertura de una puerta apócrifa, gnóstica, por ende no aceptada como canon, donde en la iglesia es el Evangelio de María Magdalena. Estos días pasados está haciendo una serie de videoaudios un poquito más intensos de lo normal, como es el del sexo y la dualidad, como es el de la sugestión, como es la carta de mi amigo que titulé Una meditación bufona. Y quiero seguir con otras cosas que existen, que se han escrito y que se han escrito en tiempos cercanos a Cristo. No hay prueba de que Cristo existiese como tal, no hay prueba física, científica llamaríamos, ¿no? Pero sí que hay un montón de textos que hablan de Cristo a partir del año 50 de la nacida, del tiempo que nació Cristo, que se denomina el año cero, el siglo I, el siglo II. Y como ya sabéis, en el año 1945 se descubrieron los textos de Nag Hammadi, textos coptos, algunos en griego, que hablan de muchos evangelios que el sistema no acepta. Hoy, y es una tanda de 3, y es muy corto además, os quiero leer lo que tenemos del Evangelio de María, que los estudiosos que han estudiado a profundidad estos textos dicen que es el Evangelio de María Magdalena. Los 3 evangelios de importancia que van junto a este es el Evangelio o el Apócrifo de Juan y la Sofía de Jesucristo, que no es lo mismo que el Pistis Sophia del que he hablado en capítulos anteriores. Todos súper cortos y los quiero leer y compartir con vosotros a ver qué descubrimos de aquí. ¿Por qué? Porque es importante tener más información, más datos, más cosas y ver también cómo pensaban otras personas que no son considerados el sistema. El Evangelio de María se encuentra, y esta es la parte física científica, se encuentra físicamente en el Códice Gnóstico de Berlín, llamado Papyrus Berolinensis 8502. Este códice, muy importante y bien conservado, fue descubierto a finales del siglo XIX en algún lugar cerca de Akhmin, en el Alto Egipto. Fue adquirido en el Cairo en 1896, es decir, comprado por un alemán llamado Karl Reinhardt, que lo compró y se lo llevó a Berlín. Igual que hacían, bueno, estos no compraban. Napoleón, cuando fue a Egipto, digamos que arrasó y se lo llevó. Se llevó muchas cosas. Igual que los ingleses y cosas de esas. Pues igual que yo creo que algún español también se robó alguna cosa de cuando se fueron para allá. El códice fue probablemente copiado y encuadernado a finales del siglo IV o principios del V. Contiene traducciones al copto de 3 importantes textos gnósticos, este códice que contiene 3 textos, de los primeros tiempos del cristianismo. Lo que he dicho antes, el Evangelio de María, que es el de María Magdalena, el Apócrifo de Juan y la Sofía de Jesucristo. Los propios textos datan del siglo II y fueron redactados originalmente en griego. Es decir, 200 años después del nacimiento de Cristo. Si Cristo muere en el año 33, como nos han contado siempre, que intento saber qué año era ese, pues hablamos de 167 años. Tiempo suficiente como para pensar que a lo mejor Cristo existió. Pero bueno, el ser humano ya sabéis que nunca sabes tan creativo, somos tan creativos que podemos crear de la nada, casi como Dios. A pesar de la importancia del descubrimiento de esta antigua colección de escrituras gnósticas, varias desgracias, incluidas 2 guerras mundiales, retrasaron su publicación hasta 1955. Yo creo que más que las desgracias era como si no se hubiese publicado nada en la guerra, ¿no? Era el apretón que estaba pegando el Vaticano para que no se publicaran. Para entonces
También se había recuperado la gran colección de escritos gnósticos antiguos de Nag Hammadi. Se descubrió que en la colección de Nag Hammadi también se habían conservado copias de 2 de los textos de este códice, el Apócrifo de Juan y la Sofía de Jesucristo. Interesante, porque en esa época no había imprenta, había una copia de esto. Estos textos del Códice Gnóstico de Berlín se utilizaron para ayudar y aumentar las traducciones del Apócrifo de Juan y del Sofía, que los voy a leer estos días entre hoy y mañana y pasado. Pero lo más importante es que el códice conserva el fragmento más completo que se conserva del Evangelio de María. Y está claro que esta María nombrada es la persona que llamamos María Magdalena. Nos han contado 1000 historias, es como lo de la última cena de Da Vinci. Vosotros, mira, yo esto de la última cena de Da Vinci, que la he visto en persona, la primera vez que la vi dije, coño, hay una mujer. Bueno, pues no lo sé, parece ser que los demás ven un hombre. Flojito, pero hombre. La BBC hizo un documental muy famoso, muy reconocido, porque la BBC, aunque se ha convertido en un reducto de estos censurador, que está lleno de todos los aristócratas que salen de Oxford y Cambridge, vamos, desde hace mucho tiempo, hace cosas muy chulas, como tienen que ver con algunas cosas del arte, que a mí me han fascinado siempre, historia del arte italiano, ciertas pinturas, lo que queráis. Y hizo un documental en el cual a niños que nunca habían visto ese cuadro les preguntaban cuántos hombres y mujeres ven ahí. Pues bueno, pues todos los niños del mundo mundial eran niños de 10 años, más o menos, 7, 10 años, todos veían una mujer ahí, excepto los expertos que no ven una mujer ahí. Es que esto de ser experto es muy gracioso. Claro, la Iglesia o los que interpretan las cosas, los exégetas, esas cosas, pues como nos quieren llevar hacia un lado siempre, pues como que imaginaros cómo iban a aceptar estos de la Iglesia Católica que nos dan clases de cómo educar a nuestros hijos y que eran escuelas y universidades, pero que ellos son antivida me refiero, no permiten que los suyos tengan relaciones y menos creen vida, no sea que los contaminen. Estos dijeron, guau, si nosotros somos así y tenemos este control, ¿cómo coño va a ser Jesucristo un elemento que tuvo contacto con lo impuro, que básicamente era la mujer? Como, pues chico, claro que sí. Todo el mundo piensa, con dolor de frente a los que no nos han lavado el cerebro, que Jesús, pues yo creo que tuvo hasta descendencia. Y Jesús, pues seguramente se enamoró de una mujer como fue María Magdalena. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero qué tiene de malo esto? Entonces los expertos aseguran que este evangelio, que la Iglesia no le da ninguna importancia ni relevancia, es un evangelio de María Magdalena. Otros 2 pequeños fragmentos del Evangelio de María, procedentes de ediciones griegas distintas, fueron desenterrados posteriormente en excavaciones arqueológicas en Oxirrinco, Egipto. También se encontraron fragmentos del Evangelio de Tomás en este lugar. El hallazgo de 3 fragmentos de un texto de esta antigüedad es extremadamente inusual, por lo que se evidencia que el Evangelio de María estaba bien distribuido en los primeros tiempos del cristianismo y existía tanto en un original griego como en una traducción del idioma copto. Preguntaros por un momento, fijaros que hay muchas copias. En esa época, escribir y leer, muy pocos. Cuando digo muy pocos, me refiero a muy pocos. 2% de la población, 3%, no mucho más. Desgraciadamente, el manuscrito de María que se conserva le faltan las páginas 1 a 6 y 11 a 14. Por lo tanto, el texto comienza en la página 7. Así que vamos a leerlo, voy a leerlo. Ya lo digo, es súper corto. Es más, si queréis, si buscáis el Evangelio de María o el Evangelio de María Magdalena y ponéis después PDF o simplemente ponéis el Evangelio de María, vais a tener acceso al mismo Evangelio que tengo yo. Está online y lo vais a poder leer vosotros directamente, si queréis buscarlo. Está en español, en alemán, en los idiomas que os dé la gana. Capítulo 4, que sería la página 7. ¿Se destruirá entonces la materia o no? El Salvador dijo, toda la naturaleza, todas las formaciones, todas las criaturas existen en y con las demás, y se resolverán de nuevo en sus propias raíces.
pues la naturaleza de la materia se resuelve en las raíces de su propia naturaleza solamente. El que tenga oídos para oír, que oiga. Díjole Pedro: ya que nos has explicado todo, dinos también esto: ¿cuál es el pecado del mundo? El Salvador dijo: no hay pecado, sino que sois vosotros los que hacéis el pecado cuando hacéis las cosas que son como la naturaleza del adulterio, que se llama pecado. Esto, ¿cómo podéis leerlo? De forma atrevida, repito, el pecado está en tu mente. El pecado está en no quererte, en hacerle al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y esto es un poquito ambiguo, porque puede ser un borde retorcido más malo que un dolor o más mala que un dolor. Y como tú estás convencido de eso, hacerle al otro lo mismo. Esto ocurre o nos puede ocurrir en el subconsciente, pero no en el consciente total, porque si nos conocemos y nos queremos, la naturaleza como humana, el principio ha de ser bueno, nos dicen que es bueno. Lo de la maldad es una cosa aprendida. El Salvador dijo: no hay pecado, sino que sois vosotros los que hacéis el pecado. 27, porque le van poniendo números a cada sentencia. Por eso el bien vino a vosotros, a la esencia de toda naturaleza, para restaurarla a su raíz. Luego continuó diciendo: por eso os enfermáis y morís, porque estáis privados del que os puede curar. Acordaros de la frase otra vez de nuevo: el reino de Dios habita en ti. Por eso enfermáis y morís, porque enfermar y morir, entendido aquí, o por lo menos a mí me gusta entenderlo así, nos está hablando de esta manera, de que el ser humano, de que el hombre ni nace ni muere, es eterno. Por eso enfermamos y morimos, porque el tiempo se ha metido en nosotros como si fuese un pecado, porque no lo procesamos. ¿Enfermamos con qué? Con nuestra mente. ¿Por qué enfermamos con nuestra mente? No quiere decir que no te vayas a hacer viejito o viejita, te vas a hacer viejito o viejita. Lo que no entendemos es la parte interior, espiritual, que todo el mundo tacha de esto es una fantasmada, esto es pseudociencia, pero que la ciencia va loca por descubrir y destapar y darle una formita ordenadita. Va loca por entender la conciencia. El ejemplo lo tenéis en ese físico astrónomo de Harvard, tan famoso ahora, súper reconocido, profesor de Harvard, que dice: esto ya estarán muy más canicas de ver cómo podemos dedicar miles de millones de dólares a investigar algo que no conocemos y de lo que no hemos obtenido resultados en el universo, pero ante algo como puede ser otras civilizaciones, lo tachamos de chaladura. ¿Y por qué? Si la ciencia empieza desde una chaladura, investigar lo que no conoce. Lo mismo. El que tenga mente para entender, que entienda. Fijaros que antes ha dicho que tenga oídos para oír, que oiga, y ahora dice que tenga mente para entender, que entienda. La materia dio a luz una pasión que no tiene igual, que procedió de algo contrario a la naturaleza. Entonces surge una perturbación en todo su cuerpo. Trascender la materia. Entender la materia. Trascender la materia es entender que la materia es vibración. Por eso os he dicho: tened buen ánimo, y si estáis desanimados, animaos en presencia de las diferentes formas de la naturaleza. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando el bendito hubo dicho esto, los saludó a todos diciendo: la paz sea con vosotros, recibid mi paz para vosotros. Guardaos de que nadie os extravíe diciendo: aquí o allá, porque el Hijo del Hombre está dentro de vosotros. Esta frase no la podemos tatuar, ¿no?, del Evangelio de María: el reino de Dios habita en ti, ¿no? Lo repetimos, pone 34. Guardaos de que nadie os extravíe diciendo: aquí o allá, porque el Hijo del Hombre está dentro de vosotros. El reino de Dios está en ti. Guardaos de quién: del que te da la clase, del que te guía, del que te dice ven por aquí, del que te pide el dinero para la fundación, de los 20.000 manuales de perfección que existen en el mundo, que tienen cosas interesantes, por supuesto,
Pero esto no solamente es del mundo religioso, es del mundo político, de la vida. Guardaos de que nadie os extravíe diciendo aquí o allá, porque el Hijo del Hombre está dentro de vosotros. La búsqueda, aunque no lo creáis, o sí, empieza en nosotros. ¿Dónde? Dentro. Seguidle dentro. Los que le buscan le encontrarán dentro. Id pues a predicar el Evangelio del Reino. ¿Dónde? Dentro. No pongáis reglas más allá de lo que yo os he designado, ni deis una ley como la del legislador, para que no seáis constreñidos por ella. Y dicho esto, se fue. No pongáis reglas más allá de lo designado. No pongáis reglas más allá de lo designado. Ni siquiera significa que le hagáis caso a él porque él lo ha dicho, porque lo está contando. No, es la sencillez. La sencillez. No puede ser que tengamos 10 reglas para saltar, 10 reglas para respirar, 10 reglas para meditar, 1000 libros para esto. Haz esto y saltarás, veces te conquistarás, haz esto. Esto es lo básico, luego lo llevamos a las superreligiones, incluso a lo social, y ahí ya la petamos. Capítulo 5. Pero ellos se entristecieron, lloraron mucho, diciendo, ¿cómo iremos a los gentiles y anunciaremos el evangelio del reino del hombre si a él no lo perdonaron? ¿Cómo nos van a perdonar a nosotros? Entonces María se levantó, saludó a todos y dijo a sus hermanos, no lloréis, ni os entristezcáis, ni estéis indecisos, porque su gracia estará enteramente con vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, porque no os ha preparado y nos ha hecho hombres. Antes bien, alabemos su grandeza porque nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Cuando María dijo esto, dirigió sus corazones hacia el bien y comenzaron a discutir la palabra del Salvador. Pedro dijo a María, hermana, sabemos que el Salvador te ha amado más que el resto de las mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdas y que conoces, pero nosotros no, ni las hemos oído. María respondió y dijo, lo que se os oculta os lo anunciaré. Y comenzó a decirles estas palabras. Yo, dijo, vi al Señor en una visión y le dije, Señor, hoy te he visto en una visión. Él respondió y me dijo, dichosa tú que no has vacilado al verme, porque donde está la mente está el tesoro. Otra frase también para tatuarnos. Porque donde está la mente está el tesoro. Le dije, Señor, ¿cómo ve el que ve la visión? ¿Por el alma o por el espíritu? Respondió Salvador y dijo, no ve por el alma ni por el espíritu, sino la mente que está entre los dos, que es la que ve la visión y es. Y aquí se corta. Nos vamos al capítulo 8, que es lo que hay. Y el deseo dijo, ni te vi descender, pero ahora te veo ascender. ¿Por qué mientes si me perteneces? Respondió el alma y dijo, yo te he visto, no me viste ni me reconociste, te serví como prenda de vestir y no me conociste. Cuando dijo esto, se alegró mucho. De nuevo llegó a la tercera potencia, que se llama ignorancia. Disculpad que sea así, pero es que no tenemos el texto completo. Entonces estoy leyendo lo que hay. De nuevo llegó a la tercera potencia, que se llama ignorancia. El poder interrogó al alma diciendo, ¿a dónde vas? En la maldad estás atado, pero tú estás atado, no juzgues. Y el alma dijo, ¿por qué me juzgas? Aunque no he juzgado. Fui atado, aunque no he atado. No fui reconocido, pero he reconocido que el todo se disuelve, tanto las cosas terrenales como las celestiales. Todo se disuelve. Cuando el alma ha superado el tercer poder, ha subido y ha visto el cuarto poder, que adopta 7 formas. La primera forma es la oscuridad, la segunda el deseo, la tercera la ignorancia, la cuarta es la excitación de la muerte, la quinta es el reino de la carne, la sexta es la necia sabiduría de la carne, la séptima es la sabiduría iracunda. Estos son los siete poderes de la ira. Lo repito, la primera forma es la oscuridad, la segunda el deseo. Son apegos todo el tiempo. La tercera la ignorancia, la cuarta la excitación de la muerte, la quinta es el reino de la carne, la sexta la necia
sabiduría de la carne, la séptima es la sabiduría iracunda. Preguntaron al alma: ¿de dónde vienes, matador de hombres? ¿O a dónde vas, conquistador del espacio? El alma respondió y dijo: lo que me ata ha sido muerto, y lo que me hace girar ha sido vencido, y mi deseo ha terminado, y la ignorancia ha muerto. En un eón fui liberado de un mundo, de un tipo, y del grillete del olvido que es transitorio. Desde este momento alcanzaré el descanso del tiempo, de la estación del eón en silencio. Capítulo 9. Dicho esto, María calló, pues hasta aquí había hablado el Salvador con ella. Pero Andrés respondió y dijo a los hermanos: decid lo que queráis sobre lo que ella ha dicho. Yo al menos no creo que el Salvador haya dicho esto, porque ciertamente estas enseñanzas son ideas extrañas. Pedro respondió y habló sobre estas mismas cosas. Los interrogó sobre el Salvador. ¿Realmente habló en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Debemos volvernos y escucharla a todos? ¿La prefiere a ella antes que a nosotros? Entonces María, llorando, dijo a Pedro: hermano mío, ¿qué piensas? ¿Piensas que yo misma he pensado esto en mi corazón o que miento sobre el Salvador? Respondiendo, Leví dijo a Pedro: Pedro, siempre has sido de mal genio. Ahora te veo contender contra la mujer como los adversarios, pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Más bien, avergoncémonos y revistamos del hombre perfecto y separémonos como Él nos ha mandado y prediquemos el Evangelio sin establecer ninguna otra ley ni otra ley más allá de lo que el Salvador ha dicho. Y cuando oyeron esto, comenzaron a salir a proclamar y a predicar. Esto es lo que hay, lo que se sabe que existe y lo que se ha traducido del Evangelio de María Magdalena. Aquí hay muchísimas cosas. Si os queréis tirar por el lado feminista, pues os podéis tirar, que sí, también está claro, pero es mucho más profundo que eso en el sentido. No hay una diversidad amplia. Los apóstoles se ponen nerviosos. Y sí, pero aquí nos habla mucho del reino de Dios está en ti. Yo tengo clarísimo que Jesucristo, si existió, tuvo mujer y supuestamente tuvo hijos. Y es importante, ya que la Iglesia no acepta esto como tal, ni como texto, ni como nada, prestar atención, porque habla de una libertad que es constante, de no dejarnos guiar ni por los de aquí, ni por los de allá. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. El próximo que tenemos es el de San Juan y luego el de Sofía Cristos. Un abrazo, hasta mañana.